Bien, una vez ya visto de manera general los sistemas neumáticos y también los conceptos físicos y la breve introducción que habíamos hecho, vamos a, vamos a, mm, vamos a entrar un poco más en materia específica desde la simbología neumática. La simbología neumática, está determinada por una norma, la norma ISO 1219-1. Esta es una normativa muy general. Cabe decir que la simbología neumática no es una simbología cerrada, ya que hay mucha simbología nueva que no está, digamos así, que no está dentro de este PDF o dentro de ciertos documentos, pero esta simbología nueva no quiere decir que está errónea, sino que no está porque muchos elementos neumáticos se diseñan exclusivamente para ciertas aplicaciones. Entonces hay muchos diseños, por eso es que no están. Sin embargo, vamos a conocer los más generales y vamos a conocer cómo se establece la norma o cómo se establece el proceso de diseño de la simbología para que ustedes también puedan entender y puedan ver que es fácil diseñar un dispositivo neumático de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con... Inge, ¿usted nos va a pasar este PDF de los símbolos? Sí, yo les voy a pasar este PDF. Y así porque para copiar tan hartos. Sí, sí, no copien este PDF. Al terminar el curso ustedes se habrán aprendido casi todos, ¿no? Tranquilos. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con estos dispositivos, ¿ya? Este símbolo. Esta simbología es una simbología de válvulas. Estas válvulas se representan por cuadritos. No sé si ustedes pueden ver en este caso. Aquí hay un cuadrito y aquí hay otro cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Nosotros tenemos una válvula así, ¿no es cierto? Y cada cuadrito, ¿no es cierto? Cada cuadrito vacío, nosotros le vamos a determinar como una posición. A cada cuadrito le vamos a llamar como una posición, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tengo aquí dos cuadritos, ¿cuántas posiciones yo tendré? Dos. Dos posiciones, muy bien. Entonces, significa que esta válvula, por cierto, estos cuadritos son la representación de válvulas. Entonces, esta válvula, ¿no es cierto? Esta válvula que la estoy representando aquí a mi izquierda, esta válvula de aquí, tendrá dos posiciones, dos posibles posiciones. Cada posición es una posición independiente, es una posición independiente de la otra, ¿ya? Entonces, con esa explicación voy a explicar esa válvula de aquí. En esta válvula, yo entiendo una cosa. El aire va a intentar entrar por aquí, ¿no es cierto? Y va a intentar salir por acá. Pero cuando el aire está en esta posición, en esa posición de la izquierda, en esta posición de aquí, el aire cuando intenta entrar aquí se encuentra con un circuito abierto. No hay conexión. Se encuentra con un circuito abierto. Porque no hay conexión, entonces el aire solo llega hasta este punto. Por lo tanto, el aire no sale por acá. Solo llega hasta este punto de aquí. ¿Ya? Solo llega hasta ese punto de ahí. Entonces, como solo llega hasta este punto, en esta posición es un circuito abierto. Como ustedes lo conocen en electrónica, es un circuito normalmente abierto. Algo que se me olvida decirles también es que a esta posición de la izquierda nosotros le vamos a conocer como posición 1 y a la posición de la derecha nosotros le vamos a conocer como posición 2. Entonces, ¿qué quiere decir la posición 1? Posición inicial. Entonces, en esa posición inicial, ¿no es cierto? Está abierto. Entonces, esta es una válvula normalmente abierta que inicialmente no tiene conexión. Cuando nosotros hacemos un cambio de posición, es decir, esta
estas conexiones, ¿no es cierto? Internamente se mueven la posición y de repente esta conexión viene acá. Es decir, ahora el 1 va a estar en este lado de aquí. Aquí va a estar el 1 y el 2 va a estar en este lado de acá. Acá va a estar el 2. ¿Ya? 1 y 2. Entonces aquí va a estar el 1 y acá va a estar el 2. Que por cierto, este 1 y este 2, bueno, este 1 va a estar acá y este 2 va a estar acá. Entonces, miren, cuando cambio de posición, ¿no es cierto? Cuando cambio de posición, ahora sí hay conexión. El aire que está queriendo ingresar por el conducto 1, ¿no es cierto? Se conecta con el conducto 2 y puede salir hacia cualquier actuador que yo esté queriendo controlar. ¿Ya? Esa es la forma en la que trabajan estas válvulas de dos posiciones. ¿Sí está claro? Inge, otra vez, por favor. Ya. Vamos con esta primera posición, ¿no es cierto? Ay, perdón. Ya. Vamos con esta primera posición. La primera posición, ¿no es cierto? El aire está queriendo ingresar por aquí, pero llega hasta este punto y no ingresa porque se encuentra con un circuito abierto. Entonces, como se encuentra con un circuito abierto, el aire no pasa. ¿Ya? No pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambiamos de posición a la válvula, entonces se viene acá y se pone eso que es ese conducto, esta vía que se llama 1, se coloca acá. Y esta vía que se llama 2 se coloca acá. Entonces ahora tenemos la vía 1 aquí y la vía 2 acá. Tenemos la vía 1 y la vía 2. Ahora sí, en la segunda posición, ¿qué pasó? En la segunda posición ya se conectó. El aire que quería entrar por la vía 1 encontró conexión hasta la vía 2. Y en la segunda posición el aire sí logra entrar. Entonces, esta es una válvula normalmente cerrada, ¿no es cierto? Una válvula normalmente cerrada o inicialmente cerrada, pero que después, al cambiar su posición, se conecta. ¿Ya? Se conecta. Ahora, antes de pasar a demostrar cómo funciona esto, esta válvula ya determinamos que tiene dos posiciones, ¿no es cierto? La primera y la segunda, ¿verdad? Dos posiciones, dos posibles posiciones. Ahora, esta válvula, voy a borrar todo lo que hice acá, tiene dos vías. Una vía, esta vía, una, y esta, dos. Esta válvula tiene dos vías, ¿no es cierto? Tiene dos vías. Una vía, dos vías, ¿ya? Ahora, a esta válvula nosotros le vamos a conocer como una válvula de control, dos vías, dos posiciones. Entonces, se le conoce como, y se representa así, una válvula 2-2. Esa es la nomenclatura, la forma en la que nosotros les llamamos a las válvulas, una válvula 2-2. ¿Ya? Ahora, vamos a la siguiente válvula. Esa válvula casi es igualita, pero si esta dijimos que es normalmente abierta, esta es normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque el aire en una primera instancia intenta pasar por aquí y sí encuentra camino y pasa hasta 2. Pero cuando cambia de posición, el aire solo llega hasta aquí y no logra pasar porque se encuentra abierto. Entonces, podríamos decir que esta es normalmente abierta y esta es normalmente cerrada. Pero las dos válvulas siguen siendo, perdón, las dos válvulas siguen teniendo dos vías, una, dos,
y 2 posiciones. Entonces, esta válvula también es una válvula 2-2. ¿Ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? Me confundí, Inge. O sea, la primera sí la entendí, pero la segunda y no es lo mismo, Inge. Es lo mismo. Si me entendió la primera, la segunda también me entendió. Ah, Tranquilos. ya. Vamos a hacer una pequeña... Este es FluidSim. Entonces, en FluidSim vamos a graficar. Lo primero que necesitamos en FluidSim es un elemento de alimentación. Entonces, vamos a poner aquí presión de aire. Lo segundo que necesitamos es la válvula. Entonces, vamos a ver la válvula. Miren, aquí está la válvula que estamos viendo, ¿no? Si se dan cuenta, miren, la válvula que estamos viendo está aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a intentar conectar la presión, la conectamos aquí a 1, ¿no es cierto? Y para, para efectos de simulación, voy a poner un cilindro de simple efecto, ¿ya? Entonces, miren, voy a poner play. Espérenme un ratito, pongo play. Voy a poner play. Miren, si se dieron cuenta, voy otra vez. Puse play. El aire presurizado, la presión de aire, llega hasta este punto, pero desde este punto ya no pasa. Perdón. El aire presurizado llega hasta este punto, y de este punto ya no pasa. Por lo tanto, el cilindro no sale. Aunque hay aire en este punto, no hay una vía de conexión. Pero cuando yo cambio de posición, miren lo que pasa. Acá se encuentra conexión. Por lo tanto, acciona el cilindro y el cilindro sale. Esa es una válvula que nosotros estamos viendo. Esta válvula nosotros le llamamos 2 conexiones, porque solamente tiene 2 posibles conexiones y 2 posiciones. Entonces, esa válvula es una 2-2. Ahora, la otra válvula que estábamos viendo es muy parecida, solo que se intercambian sus posiciones. Esta es la otra válvula que vimos a continuación. Igual, pero esta de aquí tiene la conexión en la primera posición. Entonces, cuando yo ponga play, el cilindro va a salir, miren. Y cuando yo cambio, el cilindro aún no entra porque no tiene por dónde regresar, ya vamos a ver eso. Pero en este caso, miren, tengo presión, pero no hay conexión. Aquí hay un circuito abierto. ¿Ya? Esas son las válvulas 2-2. Esas son las válvulas 2-2. Ahora vamos a ver esa válvula de acá. Esa válvula de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántas conexiones tiene? ¿Cuántas posibles conexiones tiene? 3, ¿no es cierto? Aquí incluso nos da los numeritos. 1, 2, 3. 3 posibles conexiones. Entonces, como tiene 3 posibles conexiones, ya sé que esta válvula tiene 3 conexiones y tiene 2 posiciones. Entonces, esta válvula es una válvula 3-2. Para hacer esa anotación siempre debemos anotar primero Las vías. las vías y después las posiciones. Correcto. Y después la posición. Entonces, esta es una válvula 3-2. Esta es una válvula 3-2, ¿no es cierto? Y esa válvula prácticamente la voy a explicar en FluidSim. Esta válvula la voy a explicar en FluidSim. Entonces vamos a buscar esa válvula en FluidSim. Borro esta, ¿no es cierto? Y me vengo a válvulas y en válvulas la encontré, miren. Es la misma válvula que estaba en la notación científica y voy a explicarla, ¿ya? Entonces, miren, esta es una válvula 3-2, ¿no es cierto? Es una válvula 3-2. Aquí está. Listo, es una válvula 3-2. Ahora miren, esta conexión de aquí, esa conexión que dice 3, ¿no es cierto? Esta conexión que dice 3, si ustedes se dan cuenta, tiene una flechita que está indicando salida, o sea que esa conexión 3 es una conexión de salida por la flechita. La flechita me indica que esta conexión es una conexión de salida. Por lo tanto, es un error querer yo meter aire por ahí cuando eso es
un desfogue o una salida. Entonces, esto está mal. Esto es un error, ¿no? Entonces, esto no se hace. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que poner ahí? Un pequeño desfogue. Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante. Este es el desfogue, ¿ya? Entonces, miren, por aquí va a desfogar. Ahora, esta conexión 1 que ustedes ven aquí, esta conexión 1 que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Esta conexión 1, esa conexión, yo sé que es una conexión de entrada de aire y les voy a decir por qué. Porque cuando cambie de posición, que de hecho lo voy a cambiar, cuando cambie de posición, miren, cuando cambie de posición, la conexión 1 se conecta hacia la 2 y tiene la flechita hacia arriba, es decir, tiene me está indicando que el aire tiene que ingresar en este sentido, por la 1 hacia la 2, ¿ya? Entonces, cojo la presión de aire hacia el 1, ¿no es cierto? Ya sé que ingresa por ahí, y aquí le conecto al actuador, ¿ya? Entonces, miren lo que va a pasar. Voy a poner play. En la posición inicial, el aire que había en el actuado, en el cilindro, ¿no es cierto?, está regresando hacia 3 y se está yendo al medio ambiente. Ahora, cuando cambio de posición, miren lo que va a pasar. El aire presurizado viene, entra por la posición 2 y accionó el cilindro. Cuando cambio a la posición 1 otra vez, miren, el aire que había en esta cámara presurizado regresó y se fue por la conexión 3, se fue por ahí, y mientras que el aire presurizado se encuentra atascado hasta este punto. ¿Ya? ¿Sí está claro el funcionamiento de esta válvula 3-2? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, se llama 3-2 porque porque tiene ¿Tres tres vías? salidas y entradas. No. Digo, 3 vías. Y 2 ¿O por posiciones. qué se llama 3? Ya. Póngame atención, ¿ya? Es la misma pregunta que hizo hace rato. Yo sí le entendí. Ya. Bien. Se llaman 3-2 porque tiene 3 vías. Miren, 1, 2, 3. Y 2 posibles posiciones. 1 y 2. ¿Ya? Una posición, 2 posiciones. Por eso es una válvula 3-2. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parte no. Bien, entonces vamos a ir un poco más rápido en lo que es válvulas. En lo que respecta a válvulas, vamos un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, esta es una válvula 3-2, ¿no es cierto? Porque tiene 3 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? 1, 2, 3 vías y 2 posibles posiciones. Esta válvula también es una válvula 3-2, miren. 1, 2, 3 vías. ¿Y cuántas posiciones? 1 y 2. Pues también es una válvula 3-2. Solo que, miren, en este caso, esta es la posición inicial y esta es la posición secundaria. Y para el caso de acá, está cruzada, ¿no? La posición secundaria viene a ser posición inicial y la posición inicial de la primera viene a ser posición secundaria de la segunda. Están cruzadas, ¿no? En este caso, esto sirve para ciertas ocasiones. Por ejemplo, voy a poner este caso aquí, ¿no? Miren, voy a cruzar. Entonces, voy a poner este primero y después voy a poner este. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo accione o cuando yo prenda el sistema neumático, primero va a salir el cilindro y cuando yo cambie de posición, va a entrar. ¿Ya? Eso es lo único que hace cada una de las dos válvulas. ¿Sí? Entonces, en realidad son las mismas, solo que tienen es como que en electrónica nosotros dijéramos, la una es normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir? Normalmente cerrada quiere decir que cuando se prende el sistema, de una se va a conectar.
En cambio, cuando se dice normalmente abierta, quiere decir que cuando se prende el sistema va a estar abierto o no se va a conectar hasta que se accione el sistema, ¿no? O en un relé, por ejemplo, podríamos decir. Entonces, eso es lo que pasa. Esta es normalmente cerrada porque miren, cuando yo pongo simular, de una sale, pero cuando yo cambio de estado, regresa a un estado abierto, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a ver esta válvula de acá. Esta válvula de acá, me gustaría que ustedes me dijeran cuántas vías nosotros tenemos en esta válvula de aquí abajo. Igual ¿Cuántas tres. vías? Esta válvula de aquí, ¿cuántas vías presenta? Tres. 3 vías. 3 vías, ¿no? Muy bien, 3 vías. ¿Y cuántas posiciones? 3 posiciones. 3 posiciones. Entonces, esta es una válvula 3, 3. ¿Ya? 3 de 3. 3 vías, 3 posiciones. ¿Sí? 3 vías, 3 posiciones. Ahora, dense cuenta una cosa. Voy a subir un poquito. Esto voy a subir un poquito. Y miren, sí o no que esta válvula de aquí es igual a esta válvula de acá. Miren, esta posición es esta posición y esta posición es esta posición. Solo aumentó una posición, que es la posición central. Ahora, esa posición central es utilizada usualmente como una posición de seguridad. ¿Por qué? Porque miren, en esta posición no hay ningún escape, no hay ningún, no hay ningún movimiento, no hay ninguna conexión. Si se dan cuenta, todo es circuito abierto. Miren, aquí llega obstrucción de circuito, obstrucción de vía, obstrucción de vía. ¿No es cierto? Entonces, esta posición se le conoce como posición de reposo o seguridad. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, venimos a esta de acá. Ayúdenme, por favor, ¿cuántas vías tengo en esa válvula? 4. Esa vendría siendo 4 de 2, Inge. 4 de 2. Ajá. Muy bien, 4, 2, ¿no? Ya, 4 vías, 2 posiciones. Miren, 1, 2, 3, 4 vías, si se dieron cuenta, 4 posibles conexiones y 2 posiciones. Esta la vamos a simular, ¿ya? Simulemos esta válvula de aquí rápidamente. Entonces, venimos acá. Entonces, miren, aquí tenemos esta válvula. Esta, ¿no es cierto? Entonces, esta es una válvula 4, 4, 2. Esta es una válvula 4-2, ¿ya? Esta es una válvula 4-2, que por cierto acá ha estado. Esta es una válvula 4-2. Entonces, miren, por esa flechita que me está indicando que el aire sale por aquí, ¿no es cierto? Yo sé que esta conexión va a ser un desfogue. Entonces ya lo señalé a esa conexión como un desfogue. Y este punto de aquí, el 1, ¿no es cierto? Cuando cambie de posición, el 1 cuando cambie de posición, se va a venir a esta vía de aquí. Entonces, esta vía es una vía de entrada. Entonces, en el 1 ingresa el aire y en el 3 sale. Ahora, aquí necesito 2 conexiones, por lo tanto voy a poner un cilindro de doble efecto. Entonces ya puse el cilindro de doble efecto y miren. ¿Sí se dan cuenta? Esta válvula es para controlar un cilindro de doble efecto. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la accionamos. Miren, ahí está dentro del cilindro, cambio de posición, sale. Cambio de posición, entra. Cambio de posición, sale. Cambio de posición, entra. Entonces, ¿qué pasa? En esta posición inicial, el aire ingresa por 1 y se va hacia 2. 2 está conectado a esta punta del cilindro que hace que el aire se llene esta cámara empujando el cilindro hacia adentro. ¿No es cierto? Entonces el aire viene por aquí, el aire de que está en esta recámara, ¿no es cierto? Viene por aquí, por esta vía, por la 4, y sale hacia el ambiente por la vía 3. Eso pasa en la posición inicial. Ahora vamos a la segunda posición. En la segunda posición, el aire ingresa por 1 y sale por 4. 4 está empujando el cilindro hacia afuera. Entonces, el aire que había en esta cámara de acá está saliendo
por 2 hacia 3, ¿ya? Y esa es la forma en la que trabaja la válvula 4-2. ¿Tienen alguna pregunta? No. 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 ¿Sí está comprendido? Bien. Vamos a seguir. Esa válvula de acá, la válvula que sigue, en realidad es una variación de esta válvula de aquí, miren. Es la misma válvula de aquí, solo que con una posición central, como les decía, de reposo o seguridad, ¿ya? Ahora, esta válvula de aquí, esta válvula de aquí, esta válvula es una posición, perdón, esa válvula es la misma que la de acá, solo que en la posición central tiene un escape por 3, por la vía 3. Es decir, ¿para qué me sirve esto? Me sirve cuando yo quiero asegurarme que en esta posición central todo aire que se haya quedado atrapado en alguna cámara, ¿no es cierto? Que no haya alcanzado a salir, todo aire alcance a salir en esta posición, siga saliendo, siga evacuando por el conducto 3, ¿ya? De ahí es la misma válvula de acá y esta es la misma válvula del anterior, solo que con posición central. Ahora, esta válvula de aquí, esa válvula, ¿cuántas vías tiene? 5-2. Muy bien, esta es una 5-2, ¿no? 5 vías, 2 posiciones. 5-2. 5 vías, 1, 2, 3, 4, 5, 2 posiciones, ¿no? Esta la primera y la segunda. Ya, esa válvula de aquí, tiene su aplicación específica y la vamos a ver a lo largo del semestre, ¿no es cierto? ¿Para qué se aplica? Sin embargo, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el 5, ya sabemos que el 5, ¿qué va a ser? Desfogue, ¿no? Desfogue va a ser el 5. El 1 va a ser entrada de aire y el 3 va a ser, en este caso, no hay flechita aquí, pero si nos vamos a la otra posición, sí hay una flechita. Miren, esta flechita se va a colocar en el 3. Entonces, esta flechita está indicando desfogue. Entonces, el 3 y el 5 van a ser desfogues. El 1 va a ser entrada. El 4 y el 2 va a ser ¿qué? La 4 y salida. el 2, salidas al actuador. Intentemos ocupar esta válvula. Déjenme ver cuál era. 5-2, ¿no? Bien, vamos a ver esta válvula 5-2. Está aquí, ¿no? 5-2. Ya, es la misma, ¿no? Miren. Entonces, ya sé que el aire ingresa por aquí. También ya sé que este es desfogue, ¿no es cierto? Este es desfogue. Y también sé que esta posición de aquí también es desfogue. Y esto viene acá y esto viene acá. Veamos cómo funciona, ¿ya? Miren, en esa posición entró, ¿no es cierto? El cilindro está adentro. En esta posición el cilindro está afuera. ¿Qué es lo único que tiene esa válvula de diferente? Es que tiene doble desfogue, ¿no? Doble desfogue, que puede ser muy útil en ciertos casos, ¿no? Ahorita tal vez no lo veamos, pero en ciertos casos puede ser bastante útil. Como por ejemplo, si queremos que los desfogues de entrada y los desfogues de salida no vayan al mismo lugar. Más o menos para eso se ocupa esta válvula. Bien, vamos a continuar. Esta válvula de aquí, ¿cuántas vías tenemos en esta válvula? 5-3. 5 de 3, Inge. Muy bien, 5-3, ¿no es cierto? 5-3. De hecho, es la misma que la anterior con una posición de seguridad inicial. Ahora vamos a continuar
acá hay otras válvulas, ¿no es cierto? Estas válvulas también son, tienen su propia aplicación. Por ejemplo, esta también es una 5.3. Esta también es una 5.3, ¿no es cierto? Cada una de estas tiene su propia aplicación. Ahora, antes de explicar esto, yo quiero explicarles algo. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en hacer una tesis, en hacer algún sistema neumático, ¿no es cierto? Y en el sistema neumático ustedes quieren ocupar una válvula que no está especificada dentro de esta simbología, ustedes la pueden diseñar. Ustedes pueden decir, yo necesito una válvula que tenga 2 entradas de aire y 3 entradas de salida, o perdón, 3 entradas de desfogue, 3 salidas de desfogue, perdón, y 3 salidas a actuadores. Entonces, ustedes pueden crear la válvula que ustedes deseen crear y ustedes van a crear el símbolo. Entonces, ¿cómo creamos el símbolo y las válvulas? Simplemente las creamos así. Decimos, queremos esta válvula con estas posiciones y eso se va añadiendo un poco a la simbología. Entonces, la simbología es un poco abierta al diseño que ustedes quieran hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, Bien. No, Rápidamente, esto de aquí son controles. Estos de aquí son controles. Estos controles nosotros los vamos a estudiar a detalle, por eso no lo voy a explicar. Lo vamos a estudiar a detalle. De hecho, hay un solo tema, una sola clase para explicar todos estos controles y en esa clase vamos a explicar cada uno de ellos cómo funciona, pero estos son controles o mandos. Por ejemplo, todos estos de aquí son controles manuales. Los 4 primeros de aquí son controles manuales. ¿Qué quiere decir controles manuales? Intervención del brazo, de la mano de obra humana, ¿no? Los 4 siguientes son controles mecánicos. ¿Qué quiere decir mecánicos? Que se utilizan dentro del mismo sistema, es decir, son controles que se pueden activar por un movimiento de un cilindro, ¿no es cierto? O por un movimiento rotatorio. Entonces son controles mecánicos. El siguiente, ¿no es cierto? Son controles eléctricos. Aquí tenemos controles eléctricos. Estos dos son controles eléctricos. Estos son controles con aire, con pilotaje neumático. Y esto de aquí también lo vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto? En realidad son selectores que son excelentes soluciones para los problemas que se puedan presentar después. Lo que quiero presentarles es aquello que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el cilindro, un cilindro de simple efecto. Este es un cilindro de simple efecto que el retorno de este cilindro se lo hace por una fuerza externa, ya sea humana o del mismo proceso, ¿no? Este es un cilindro de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto. Y acá nosotros tenemos el cilindro de simple efecto, pero retorno por muelle. ¿Ya? Retorno por muelle. Acá tenemos un cilindro de simple efecto, retorno por muelle, y este símbolo de aquí significa un sistema antigiro. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente el vástago del cilindro, el vástago es el tubito que sale, ¿no es cierto? El que se puede ver, es cuadrado, ¿no es cierto? Y tenemos una guía cuadrada que impide que el vástago gire, ¿no es cierto? Es un sistema de seguridad. Entonces, este es un sistema antigiro y retorno por resorte. Ahora, más acá abajo nosotros tenemos, este es un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Pero esta partecita de aquí quiere decir amortiguación, un cilindro de doble efecto con amortiguación, y esto quiere decir ajustable. Entonces, tenemos un cilindro de doble efecto con amortiguación ajustable, ¿ya? Acá tenemos un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? El mismo de arriba con amortiguación ajustable,
pero con doble vástago, es decir, tenemos un vástago a la izquierda y un vástago a la derecha. Vamos acá. Miren, acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el cilindro de doble efecto con un sistema antigiro. Acá tenemos este cilindro de doble efecto y lo único que aumenta es este muñón trasero, que es un sistema que nos sirve para fijar los cilindros de fijamiento, ¿ya? Ese no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar después. Y en fin, eso es lo que tenemos. De ahí, por ejemplo, este es un cilindro que no tiene vástago. Es un cilindro de doble efecto sin vástago, pero en cambio tiene un arrastre magnético. ¿Qué quiere decir un arrastre magnético? Quiere decir que por fuera del cilindro tenemos una pequeña guía para mostrar dónde está la carrera del cilindro. Ese es un arrastre magnético, también lo hay. Entonces tenemos una variedad de cilindros, ¿no es cierto? Ahora, quiero centrarme en esto, tampoco lo voy a explicar. Esto es una válvula, que ya la vamos a ver más adelante, de regulación. Entonces, ¿por qué quiero explicar esto? Porque yo puedo crear de un cilindro, puedo ir aumentando componentes y al aumentar componentes voy creando un nuevo elemento. Eso es un poco la simbología neumática, lo que nos da, la flexibilidad que nos da, que nos permite crear elementos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, este es un cilindro de doble efecto con regulador de caudal integrado. Entonces, este es el regulador de caudal. Pero miren, a lo que me refiero es que para ver el regulador de caudal, yo tengo que ver que esta es la simbología de una válvula check o una válvula antirretorno. La simbología de una válvula check o una válvula antirretorno. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a estudiar en el curso, pero sí me gustaría que ustedes revisen y ustedes tengan esta simbología a la mano, ¿ya? Sobre todo lo que me tomé el tiempo de indicarles y también lo que les voy a indicar ahora último. Todo esto no hay problema si no se lo aprenden, porque durante el curso lo vamos a ir revisando poco a poco. Por ejemplo, este es un filtro, ¿no es cierto?, para filtrar impurezas. Eso sí, me gustaría que lo vayan anotando. Por ejemplo, miren, ese es un filtro, porque aquí está el filtro, y aquí abajo esa es la simbología de un colector de agua. Entonces aquí está filtro con colector de agua y purga automática. Este solamente es colector de agua con purga automática. Este es un separador de neblinas, tampoco se utiliza mucho. Este lubricador sí se utiliza, ¿no es cierto? Pero el que más vamos